Ahora sí. Sí, ahí te dije tus cosas solo si querés. Así se puede hacer así. Bueno, yo preparé algo cuando me invitan a entrar, yo pienso que él puede llegar a servir como charla. Bien, yo sí tengo algunos acercamientos a la fotografía, no soy fotógrafo, me considero fotógrafa, pero a mí me parece un dispositivo interesante para abordarlo desde la producción artística. Sin embargo, ahora estoy en otro estadio de la producción artística, porque sí lo considero como parte de mi producción. Lo que es una locura porque en el momento yo, cuando los docentes, mis docentes, y yo estaba sentada delante de ustedes, me decían, la gestión cultural es parte de mi obra, yo decía, no, es una cosa y esta otra, no entiendo por qué era, cómo hacer para vincularla, porque había como un poco marco teórico por atrás, para mí, en mi cabeza, ¿no? Ahora tendré que preguntarles, ahora que soy menos irreverente, porque soy más vieja, me parece, nada, que todo es todo mucho más complejo de lo que parece y que conlleva un análisis, o sea, todas las cosas se merecen ser analizadas de una manera, no quiero decir seria, pero por lo menos profesional, por decirlo de alguna manera, o a conciencia, más que nada, porque tampoco mirar formalismo, hegemonía. Bueno, en este sentido, yo encargo, el año pasado me proponen encargarme del Museo Timoteo Navarro de Bellas Artes, un museo que está cerrado. Estamos habilitándolo parcialmente porque es la única manera de poder gestionar estatalmente hasta ahora. En ese sentido, yo pensaba que la manera de vincularme más con este cargo o con la gestión cultural, yo le quería encarar desde lo artístico, o sea, desde la producción artística. Entonces, como yo sí me considero performer, sí, hemos hablado de la diversidad de formas de decir. claro, me pareció importante encararlo desde ese lugar y como que sí armé un marco teórico para el cual yo pienso que en algún punto esto también puede llegar a ser parte de mi obra. No sé qué formato tendrá cuando salga, pero sí me parecía encarar la gestión cultural desde la producción artística me daba otras herramientas que tal vez en la gestión cultural en sí misma y pura y cerrada y no expandida, por así decirlo, me podía ayudar más. Iba a encarar otras herramientas que tal vez desde la gestión cultural o desde lo legal es medio difícil de sortear, pero desde lo artístico no. Por ejemplo, si a mí me dicen que no puedo hacer tal o cual cosa, por lo general desde las salidas creativas se pueden bordear eso, o expandir esos límites, entonces llegar a gestiones culturales que funcionen y que tengan buena repercusión sin tener que estar todo el tiempo diciendo no tengo plata. Y eso también se aprende desde la gestión autónoma o gestión independiente, como se dice. Yo todavía me parece que no hemos llegado a una conclusión o una definición certera de qué es la autogestión en Tucumán. Porque gestión independiente no es, porque en general la gestión autónoma requiere de algún tipo de recurso institucional o algún fomento institucional o algún fomento estatal, una beca o algo. Entonces, no, pensarse en una isla me parece que es un concepto errado, pensar en ese sistema de la autogestión. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En medio de todo este proceso artístico, yo me puse a pensar cómo funciona el sistema del campo del arte, como para poder tratar de trazar alguna política pública. Porque las políticas públicas son
qué sé yo, son como estrategias o planificaciones en las cuales, temporales también, en las cuales se establecen prioridades con respecto a quién del Estado es más importante con respecto a la comunidad. Eso es algo sumamente complejo de la gestión cultural porque ¿quién soy yo para decirles a ustedes qué es lo que es buen arte, mal arte, o a qué derechos culturales pueden acceder ustedes y a cuáles no? Ustedes, como toda la población de Tucumán y de la provincia, no solamente de San Miguel de Tucumán. En ese sentido, hay un elefante gigante que hay que tomarlo de curso. Entonces, en un primer acercamiento, estuve hablando de esto, de cómo funcionan esos sistemas del arte en Tucumán, cuáles son esas redes, cuáles son esas instituciones, y en el caso de ustedes, que es lo que les interesa, cómo la fotografía actúa como agente en medio de todo eso. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora es una aproximación al marco teórico de lo que yo entiendo que puede llegar a funcionar, o cómo puede llegar a funcionar ese sistema y sobre las bases de las cuales yo me sustento como para poder decir tal cual cosa. En ese sentido yo planteo ahora un marco teórico expandido y empiezo a pensar, bueno, en el título, cuáles son las palabras que he elegido para poder llegar a esa conclusión, que todavía no he llegado, obviamente, pero voy a compartir parte de esa investigación. Entonces me puse a pensar en la noción esta de sistema. Y en la teoría general de los sistemas dice que todo sistema está compuesto por elementos interrelacionados que forman un todo mayor a la suma de sus partes. El marco este permite pensar un campo artístico humano como un sistema abierto en constante intercambio con su contexto social, económico y político. Entonces, partamos de la base a priori de que el campo del arte puede llegar a funcionar como un sistema. Eso es una hipótesis mía, ¿no? Luhmann dice, a su vez, el arte es un subsistema de la sociedad que se autorregula y genera sus propias comunicaciones. Lo importante no son los individuos, sino los grupos de comunicación que sostienen el sistema. Entonces, imaginemos, ahora en este momento voy a hacer un MS de chabón que está así, imaginemos que el campo del arte no existe. ¿Qué? ¿Cerraron? Claro, yo ando en el imaginemos que el campo del arte no existe, ¿ok? Un sistema como puede llegar a ser una computadora, como puede llegar a ser un sistema burocrático, un sistema de gobierno, una asociación civil o cualquier organización sistémica, ¿no? Un cuerpo, ¿sabes? También, ¿no? Entonces lo entendemos desde ese lugar para que nos dé una perspectiva como más amplia, ¿no? Del campo. Pero ¿qué sucede? El campo también es mucho más complejo. Yo tomé esa noción de campo de Bourdieu. Él tiene un libro que se llama Las reglas del arte, que lo recomiendo, donde define el campo artístico como un espacio de lucha por legitimidad, donde los actores disfrutan del capital simbólico. ¿Tienen idea de lo que es la legitimidad? Porque a mí no me quedó claro hasta mucho tiempo después de que yo me lo recibí. Entonces ya se me Podría tener el ciclo tanto. Bueno, la legitimidad sería esto. ¿Autoridad de la palabra? Exacto, un poco va por ahí. Pero tiene que ver con cómo me sostengo yo en medio de un sistema de lucha de poderes. La legitimidad es como la credibilidad, es como el bancario. El banco te presta más plata, en tanto sabe que vos lo vas a devolver. Bueno, la legitimidad funciona algo. Qué horror que no puedo comparar con la economía, pero funciona más o menos así. Donde los actores se disputan ese capital simbólico. ¿Y por qué Bourdieu habla de capital? Porque estamos en medio del capitalismo. Entonces todo ello entendemos qué es el capital, que es la acumulación de capital, ¿verdad? El capital simbólico es muy distinto al monetario y en general los artistas y las artistas tradeamos, o sea, hacemos un trading de capital simbólico todo el tiempo. Ese capital simbólico se da en base a la legitimidad. ¿Qué
tanto a mí me incluso el artista, o qué tanto yo junto premios, becas, ese tipo de cosas. Eso es la legitimidad. Esta noción explica, por ejemplo, cómo los fotógrafos humanos deben negociar su lugar frente a la lectura, la performance u otras disciplinas, así que lo queremos ver desde ese lugar, ¿no? Sí. O sea, sería, por ejemplo, se podría llegar a comparar como, por ejemplo, que tan lleno el currículum propongo de gané 70 premios, me expusieron en tantos lugares, así, digamos. Claro, pero mucha gente me ha valorado en cuáles lugares y cuáles premios. Pero no se van a dar el premio de concurso de foco del cambio de humano o el salón de exactamente. Capaz que tenés 3 líneas y esas 3 líneas son suficientes contra 20 que no tienen el peso de la legitimidad. Es como va por ahí. Howard Becker dice: el arte se produce en mundos colectivos donde la obra depende de redes de cooperación. Los artistas, los críticos, los técnicos, el público, que a mí me gusta llamar trabajadores de las artes, porque sí me parece muy importante introducir la noción de que somos trabajadores, no somos artistas pero vivimos del arte y de la poesía. La fotografía, por ejemplo, se entiende aquí como una práctica atravesada por múltiples actores que lo hacen posible. O sea, ustedes no solamente son fotógrafos, fotógrafas, sino también tienen que colaborar con montajistas, con críticos, curadores, etcétera, etcétera. Porque el campo es mucho más complejo que solamente pensar que el campo artístico está lleno de artistas. Hay un montón de gente que colabora para que ese sistema funcione. En Reexamining the Social, la autor dice los objetos, esto es un punto interesante pero lo voy a dejar ahí tirado, no lo voy a preparar. Como la cámara fotográfica, también son agentes dentro de estas redes, o sea, él los toma como agentes y permite pensar la fotografía no solo como disciplina, sino como un dispositivo, una tecnología que produce transformaciones en el campo. O sea, el hecho de que ustedes tengan esa cámara, porque esa herramienta sea la elegida, que no es en sí el hecho de la cámara, sino lo que significa la cámara, ¿no? Porque ustedes pueden hacer fotografía con la caja, ¿no? No hace falta que tengan el dispositivo tecnológico cámara fotográfica. Ustedes saben que la fotografía es como la definición más choto de fotografía es pintar con luz. En ese sentido, ustedes pueden expandir esta idea de dispositivo de cámara y pueden abarcar un montón de otro tipo de cosas. No me puse a hablar del indicado de escultura en el campo camino, que, bueno, ahí ella trata esta idea de que todo puede llegar a expandir sus límites y no necesariamente las disciplinas tienen que quedar totales. Entonces, la fotoperformance, por ejemplo, puede llegar a ser un ejemplo de cuanto expandido de la fotografía. Otro eje que me pareció también interesante era las instituciones de poder. Entonces, nosotros tenemos un sistema, ¿verdad?, que funciona con relaciones interconectadas, los agentes que están dentro de ese sistema. Y ahora, bueno, ¿cómo se relacionan esos agentes? ¿Cuáles son las redes de poder que se trazan entre todos esos agentes? Jacques Foucault, no solamente la biografía de Isabel y la Tatiana, sino pueden tomar la historia de la sexualidad, que es el primer libro que leí de Foucault, dice, en términos generales, las instituciones no solo conservan lo legítimo, sino que producen discursos y verdades. Esto en realidad tiene que ver con un paradigma viejo del capitalismo de Foucault, en realidad. Esto Foucault lo escribe en el 75, ¿no? Pero nosotros estamos viendo otro tipo de paradigma dentro del capitalismo. El capitalismo de antes proponía discursos y verdad. Te decía, la familia es lo mejor. O la escuela es para donde la gente se va a formar, el hospital es donde se va a curar, la cárcel es donde se va a pensar lo que he hecho y transformarse. Lo cual ya sabemos que no funcionan las instituciones, no funcionan así. Entonces, en el neocapitalismo que tenemos ahora, la propuesta es, de acá entre la falopa, la libertad. Ustedes imagínense que antes
después del colegio, recibirte, ir a la facultad, recibirte de la facultad, casarte, tener hijos, tener la casa, tener el perro. Y es como que si vos seguías todas estas reglas, felicidad, se garantizaba algo, se garantizaba esa verdad. Ahora no podemos seguir porque todo el mundo dice, sé tu propio jefe. Amor propio. Amor propio, no sé, tienen un montón de frases en las cuales el capitalismo ha tomado la libertad para que nos autoexplotemos. Entonces, ahora sos tu propio jefe, después esto es un poco pandemia, ¿no? Sos tu propio jefe, pero no tenés vacaciones, no tenés aguinaldo, no tenés, pero puedo manejar mi horario. Y ya resulta que no puedes tener un auto estacionado y vos mirando una serie que estás perdiendo plata. Ese auto podría ser un Uber. Ya no estás, claro, ya no estás activamente yendo a conocer gente, ya tenés Tinder. Entonces, estamos en otro momento en el cual se establece otro tipo de discursos y de verdades que están un poco fagocitadas por el capitalismo. En el caso de ahora yo creo que hay que recuperar más tiempo y más presencialidad, pero es importante que se vean esas diferencias porque Foucault en este momento dice que las instituciones no solo se conservan legítimas, sino que producen discursos y verdad. Ahora las instituciones están en crisis. Tiene un chabón, nuestro presidente, y dice que el Estado es una mafia. Entonces le pone cuestionamiento a la institución. La institución Estado está en un lugar muy complejo y la crisis de representatividad que tenemos es justamente por eso. Entonces, yo necesito que vean esto desde el planteo filosófico del capitalismo anterior. El capitalismo de ahora es bastante distinto. Pero en este sentido, Foucault dice que, por ejemplo, el museo, la facultad, un salón, son espacios de poder que configuran que cuentan como arte, que no. Y ahí es donde se sostiene esta cuestión de la legitimidad. Entonces las instituciones funcionan como espacios de lucha de poder, donde se produce este trading de capital simbólico. Desde la sociología, que bueno, ahí tomo ese libro de Aaron Clich, Revisited, las instituciones tienden a la homogeneización por isomorfismo. Por ejemplo, en Tucumán, esto se refleja como el sistema artístico local replica modelos de legitimación de Buenos Aires o del circuito internacional. Entonces, vos para ser artista acá, ¿qué es lo que tenés que hacer? Ir a Buenos Aires. Y en Buenos Aires transitar todos los procesos de legitimación que te pide Buenos Aires para poder encarar una escena internacional. Más o menos funciona así, ¿estamos de acuerdo? Con razón todo se Carlota Petrone, de la nota de arte contemporánea, dice plantea el campo del artístico local que se constituye desde tensiones entre lo institucional y lo autogestivo, marcando una cartografía singular y específica para las artes visuales. Yo estoy tomando también a priori que la fotografía está dentro de las artes visuales, ¿no? Hay gente que no lo considera así. El mismo acto teórico sí está. Sí, fue un debate que hemos tenido. Tal cual. Y en ese sentido, a mí me parece que la fotografía, desde la autogestión, como esto que estamos viviendo ahora mismo, pone en tensión institucional y el claro ejemplo es el cómo. Las instituciones tienden a la homogeneización, o sea, tendemos a replicar esos sistemas, incluso con sus errores. Y eso estoy viendo muy arrancatado la gestión cultural estatal. Es muy fácil caer en el error anterior, muy fácil. Pero porque también esta réplica te va llevando hasta ahí. Entonces, si vos no haces un parate en algún punto, o esa es mi teoría, hacer un parate en algún punto y decir, bueno, hagamos un diagnóstico de qué es lo que funciona, agarremos otro tipo de herramientas que nos pueden llegar a funcionar para poder intentar modificar algunas de las cosas para ver si tenemos otro tipo de resultados. Eso también puede llegar a ser engorroso, pero
ya le sumamos otra capa de sentido, si quieren, a este análisis sistémico, en el cual no solamente tenemos relaciones de poder, bueno, sistema, agentes y relaciones de poder, sino que también tenemos el factor político, o el factor efectivo de los efectos contextuales de la crisis y las ramificaciones que pueden llegar a surgir, de las crisis, los aciertos de las revoluciones, si quieren, no sé si se atendían revoluciones, pero de que ha habido tensiones que han llegado a la crisis, seguramente. Exactamente. Castells, que es un autor que habla en realidad, lo toman mucho en la Facultad de Comunicación. En la área de información define la sociedad red como flujo de información y comunicación digital que también configuran los sistemas. Entonces, otra capa de sentido más puede llegar a ser las redes sociales, si quieren, o cómo también nos movemos en la virtualidad y en esa virtualidad ya empiezan a jugar otros factores de legitimación y ya se abre otro campo de otro sistema ahí que es el bifurque, que tiene todo el tiempo capa de sentido que estamos hablando, ¿verdad? Más porque, o sea, ustedes saben que la cultura del like empieza en el 2010, 2009. Previo a eso no existía el like. Entonces no sabíamos, no existía esa situación de legitimación del like. Entonces ahora es importante para, qué sé yo le vuelvo también el videojuego, ¿no? Y si yo quiero contratar un publisher para un videojuego o quiero hacer que publicite mi videojuego, yo tengo que tener en la cuenta del videojuego una comunidad armada y te piden 10.000 seguidores por mes. Entonces, de los seguidores, también cuántos likes, cuántas views, y eso ya se convierte en otro sistema de legitimación propio, ¿no? Porque ya existe virtualmente en la red que funciona como comunidad y también y esto como LinkedIn, en donde dice los sistemas en red no son aleatorios, existen nodos centrales con más conexiones. En ese sentido, el ejemplo como el Instituto Navarro tiene muchas más conexiones que puede llegar a tener Periferia Fotoclub sin claramente sin querer responderles, pero bueno, funciona así. Entonces también se establecen nodos centrales de conexión. Esto también lo toma, por ejemplo, de leyes igualitarias y misión. Pero bueno, esto es como más filosófico, esto ya tiene que ver más con las redes. Y después, lo que me cuenta es la variedad naturana, que vienen de la biología, y me interesaba mucho este concepto de autopoiesis, que vuelve a sostener esta idea del isomorfismo, ¿no? De que estos sistemas se autorreproducen todo el tiempo, pero también van cambiando, porque desde la biología tenemos a Darwin, desde la teoría darwinista, estos sistemas en teoría se van adaptando a cada uno de sus contextos. Entonces, aplicado al arte, el campo se mantiene creando sus propias reglas, sus propios artistas, sus propias instituciones, lo cual habilita a que también pueda cambiar. Después hay un texto muy interesante que se lo recomiendo de Andrés Fernández que se llama Tomás Centrífugo, Mensaje, Realidad, y describe el campo artístico como un sistema centrífugo, o sea, que expulsa, como que se concentra y en medio de esa concentración que va armando empieza a expulsar a sus agentes. Entonces están en permanentes dispersiones en la periferia, con tensiones entre lo local y lo global, pero a mí me parece que yo le aportaría un poco más a Andrei diciendo que en realidad todos los artistas que fueron expulsados por esta fuerza centrífuga todo el tiempo están pensando en Tucumán, porque Gaspar Núñez de no sé si cuánto en Buenos Aires vive sobre Tucumán. Gabriel Chaire está viviendo poniendo el Wolfheim pensando en Tucumán. Entonces, si bien esa fuerza te repele, hay algo que funciona
nostalgia extraña y todavía no le encontré marco teórico. Pero bueno, la reivindicación. puede ser. O la cercanía. También. ¿De qué más se puede hablar? Claro, el tema es que me parece que el sistema del campo del arte humano es sumamente rico en un montón de aspectos. ¿En qué aspecto puede llegar a ser rico? En que, por ejemplo, si nos ponemos a analizar el sistema, nosotros no tenemos un mercado de arte. Entonces, comparando el sistema del campo del arte humano con el sistema del campo del arte en Córdoba, por ejemplo, en Córdoba muchos artistas y muchos docentes dicen que el mercado de arte ha sido lo peor que le pasó a Córdoba, porque bajó la calidad, siempre hablando en términos económicos, es muy difícil salir de bajó la calidad de la producción porque solamente se amolda al mercado. Eso es algo perfecto, cuando te referimos a lo que es calidad, no si es bueno o si es malo, sino desde qué lugar está como hecho, o sea, si está desde el deseo o solo para la venta. claro, porque yo creo que hay un montón de cosas que de todas maneras van complejizando la obra. Yo no creo tan purista en el sentido de que me parece que los artistas tienen que crear base solamente a su deseo y eso es suficiente como para sostener todo lo demás. Me parece que en la creación artística hay mucho más de vínculos hacia lo comunitario de lo que pensamos o lo que pienso, lo que tenemos así como en el imaginario colectivo, porque tenemos, capaz que nosotros no, pero una persona que no viene del arte, es muy probable que piense que un artista es un tocado con la varita, que tiene talento. Talento es un concepto horrible, lo peor que le ha pasado al arte, el talento. Y en ese sentido, esta idea de talento como que despoja cualquier otro tipo de análisis. Así como el mercado del arte puede llegar a despojar la obra de un montón de otros tipos de análisis, solamente porque, qué sé yo, no probás cambiar la escala de tu obra porque lo más chiquito se vende más rápido. Entonces ahí tenés un condicionamiento. Pero también tenés otro condicionamiento que puede ser, no tengo para comprarme una cámara de fotos, entonces le hago una cámara con una taza. Entonces hay distintos condicionamientos que pueden interferir en ese sentido, pero a priori yo no quiero decir que no quiero establecer un juicio de valor con respecto a la calidad. Esto es solamente algo que lo escuché de varios docentes de Córdoba, ¿no? Me parece que es algo más complejo para pensar, pero el mercado de arte sí puede llegar a ser un condicionamiento. Eso lo aceptamos. Sí, por ejemplo, nosotros estudiamos en el último año varios fotógrafos y había uno que hizo una calavera con diamantes incrustados también aquí y se la compró él mismo y fue como la obra más cara vendida y le otorgó valor el hecho de que él mismo se haya comprado su obra muy cara, a un precio muy caro, digamos. Sin embargo, como que a mí sí me parece que, bueno, por eso ya lo pongo en conclusión, sí me parece que el arte, como noción ontológica, si quieren, noción filosófica, que es la idea de arte, puede llegar a constituir, así como la filosofía, un espacio en el cual no existen o no circulan o no se tradean, no se vinculan las reglas de la moral, de la ética, es como que es un lugar donde todo puede llegar a suceder, como este tipo de cosas, o como que alguien se pegue un tiro en el brazo, o como que alguien haga, como Alberto Greco, de su muerte una performance. Este espacio ontológico del arte me parece un lugar muy interesante que como humanidad terminamos conservando porque si bien podemos llegar a tener millones de libros de historia, no sé si la historia escrita desde el lenguaje puede llegar a recaudar toda la experiencia humana. Me parece que el arte sí puede hacer eso, que la poesía puede hacer eso. Porque
cosas que no podés, que se le escapan al lenguaje. Y me parece que las artes visuales o las artes en general tienen esa capacidad. Las artes visuales tienen una cualidad que tal vez teatro no la tenga, o bueno, sí la tiene porque como registro historiográfico, pero el hecho en sí mismo de la obra de arte me parece que es tanto un libro de historia, pero despojado de su arte. Podemos llegar a hacer una lectura de la comunidad o de nada de la comunidad en base a su arte. Cada vez que vamos a un lugar nuevo, vamos a un museo. Además de leer todo lo que dicen ahí los carteles museográficos, entendés cómo funciona más o menos la sociedad en base a las cosas que elige poner en el museo. Y el museo en sí mismo como institución me parece alucinante porque si bien en algún punto han sido creadas como las nuevas iglesias del iluminismo, o sea, estos son los lugares que consideramos sagrados nosotras personas que somos académicas, me parece una institución que vale la pena seguir resurgiendo porque justamente habilita todas estas cosas que estamos hablando, no se nos puede escalar esta lectura o enfoque que no necesariamente tiene que ver desde el lenguaje hablado o escrito. Y hace un montón de cosas. Me parece que es muy importante defender al espacio en tanto arte, al espacio museo, cualquiera de estas situaciones, pero es sumamente importante para justamente sostener esta práctica que hacemos, porque es una performance, porque es una práctica que tanto se hace. Es como Judith Butler con el género. Judith Butler dice que el género se performea, no es algo constitutivo y definitivo de mi identidad, de tu identidad, sino que ahí hace atravesar el tiempo en medio de toda esa propuesta filosófica. Entonces yo soy lesbiana y tanto hoy me siento lesbiana porque ni porque se puedo dar, pero mañana, no sé, en caso de un chico ya no soy lesbiana, ¿entendés? Y puede suceder. Bueno, yo a veces puedo con eso, como que estoy ejerciendo la bisexualidad o que mañana ejerzo la heterosexualidad, que pasado vuelvo a hacer la lesbianismo. ¿Y quién te puede decir eso si vos sos la que construye tu subjetividad mientras vas haciendo? Porque es algo que se tiene que performear, sí o sí, porque el cuerpo está sumamente involucrado. No puedes sacar el factor cuerpo de ahí. Por más que, si lo puedes, eso es lo interesante de Judith Butler para mí, porque entiende de una mirada holística el todo que nos constituye como humanos. O sea, no solamente somos alma, mente y cuerpo, no nos dividen. Arma todo un proceso como una construcción filosófica, entendiendo que somos todo eso al mismo tiempo. Bueno, yo me fui por otro lado. Y Carlota Beltrame subraya la importancia del colectivo artístico y el proceso comunitario en el humano, más que los logros individuales, y eso me parece sumamente importante porque me parece una característica base en todo este análisis sistémico que estamos haciendo. Cada vez que en Tucumán ha surgido algo interesante, siempre ha sido colectivo. Todos los logros que tenemos como comunidad artística o como campo artístico nacen desde los colectivos. Cada uno de los, porque si bien tenemos gente que tiene carrerones, son como, y obviamente que apoyan y aportan a la legitimidad de nuestro campo, de la diversidad. En general los procesos comunitarios son los que han marcado esos hitos, esos paradigmas, esas revoluciones, si se quiere. Y ahora el recorrido parte, que es la locura. O sea, tenemos el campo del arte acá, los agentes, la dinámica del poder, y después todas estas cosas se trazan, se
visual, si querés, de cómo funciona esto. Para mí, ¿no? Ok. Esto lo paso. Pero es como que para que vean el entramado extraño que puede llegar a ser. Es donde también está la comisión de arte, eso, lo que está múltiple, me olvidé de buscar el doctor, pero en un sistema de Kanban donde el Timoteo está cerrado, ¿cuáles son los agentes o cuáles son las instituciones que toman ese lugar de...? Bueno, según Gans Externa, es doctora en filosofía y está trabajando en Textil y Semillas también. Ella ha escrito una nota periodística para Página 12 hace poco, en donde decía que Rusia estaba reemplazando esta institución. Yo no sé si coincido, me parece que sí, Rusia marca la cancha con respecto al contemporáneo, sí me parece que lo hace, pero me parece que el Museo de Cultura Navarro es una entidad mucho más compleja. Porque la historia en sí misma del museo ya es cíclica, porque tiene ya 3 veces está cerrado, no es la primera vez que está cerrado. Y está cerrado básicamente por los mismos inconvenientes institucionales o las mismas vicisitudes institucionales que sostienen una problemática estatal que venimos repitiendo. Siempre se queda sin plata. ¿Cómo se revierte eso? Yo tengo un par de ideas, las estamos poniendo ahí en práctica, pero básicamente es eso. Venimos repitiendo ese isomorfismo de los sistemas con el cual construimos este campo. Entonces, obviamente, cuando está cerrado toda la vida, es un edificio demasiado grande y nosotros no somos una comunidad que mueva la cantidad de dinero que nos lleva a tener un edificio centenario, Francis. No la tenemos. No tenemos la banca política. ¿Qué legisladora con esa que se licenciona? Hasta hace poco, nuestro presidente de la Arte Cultural era abogado. Y esto pasa en general, o sea, todas las personas que ocupan cargos en la Secretaría de Cultura de todas las comunidades de Tucumán, por lo general no son abogados. Entonces, mi llamamiento es a que nos involucremos políticamente y dejemos de pensar que en realidad la clase dirigente nos va a tomar en cuenta. Cuando en realidad no, el poder se toma, no se pide. Pienso del lado del arte puede llegar a perjudicar, me llama la atención que justo, o sea, el postulante para reemplazar momentáneamente al Timoteo en la galería y no una casa cultural o no un espacio. Es que el espacio cultural en sí mismo, o sea, tiene un periodo de vida, tenemos una tasa de mortalidad, y me encanta ponerme en esos términos, tenemos una tasa de mortalidad muy grande de nuestro espacio cultural. Nuestro espacio cultural tiene un ciclo de vida de 3 años como mucho, pero como mucho. Y eso tiene que ver también con los contextos políticos en los cuales vivimos. Yo puse un espacio alguna vez con unos amigos en el 2016, 2017 gana Macri, y lo tenemos que cerrar en 2018, 2019 lo cerramos. Porque no se podía sostener, no podíamos pagar el alquiler. O sea, era un ciclo de autoexplotación muy cabeza. Y es lo que les pasa a ustedes para sostener el club, calculo. Y eso que ustedes están siendo mucho más inteligentes y no pagan el alquiler. Pero sí, por lo general, lo que pasa es que la gestión autónoma termina vendiendo birra, haciendo fiestas para pagar el alquiler. Y en ese caso, Rusia me parece que es un caso polémico en el 2012, hasta el 2015 me parece que cierra, pero Rusia arranca el 11, 2010. Y tiene un periodo muy largo, pero también porque tiene mucho apoyo estatal. O sea, ahí las becas del Fondo Nacional de las Artes podían sostener un espacio.
ahí yo hice un programa que lanzaron ellos que se llamaba Archipiélago, que terminé conociendo, no sé, a Ana Gallardo, tomando clases con Gabriel Chaire, con gente que yo, con la cual no tenía ningún tipo de alcance. Y ellos como que sí lo fueron acercando, y en ese sentido sí me parece que han sido inteligentes para no depender del libro que se vendía o del que se hacía, sino que han establecido otro tipo de relaciones institucionales para poder sostener el espacio. Y en general, y esto yo no lo he hablado porque no tenemos tiempo, si nos ponemos a pensar cómo funcionan las industrias culturales o cómo funcionan los sistemas culturales a nivel macro, a nivel geopolítico, si quieren, muy pocos países tienen apoyo a la cultura, pero un estudio que se hace desde la UNESCO, justamente para saber cómo funciona todo esto, sostienen que la cultura no se sostiene de la manera que se puede llegar a sostener una empresa o un clúster de empresas. La cultura se sostiene por las relaciones y vínculos institucionales que tienen entre sí las instituciones y todos los agentes que comparten esas redes. Entonces, no pensemos que se puede llegar a ganar plata o pueden llegar a sostener, por ejemplo, un espacio cultural a base de aportes de los talleristas, que tienen que tener talleres continuamente, con precios que tienen que variar todo el tiempo y que es muy poco probable que no les acerquen, o sea, no les acerquen a su objetivo, porque un taller de cerámica está bien, se sostiene un taller de cerámica, pero vos no sé si podés sostener un taller de cerámica dentro de un espacio cultural mucho más amplio, porque el taller de cerámica lo terminamos capacitando, porque es lo que está claro. Y cada vez más van a tener más horario de cerámica y menos horario de exposiciones. Entonces, si tengo que dar un consejo en algún punto, es que creen las redes institucionales por las cuales se pueden sostener los espacios, los agentes que pretenden ser dentro del campo. Esto se sostiene en base a relaciones institucionales. Entonces, pensar, por eso me parece complejo decir espacio independiente. No es independiente bajo ningún punto de vista, porque ya a priori está cortando una cancha que en realidad la necesita. Y eso, por eso me parece que Rusia, por ejemplo, es un gran ejemplo de cómo se puede llegar a mover institucionalmente un espacio y sostenerse. En el caso del museo particularmente, el museo tiene un montón de aristas porque tiene que cubrir muchas cosas más que la cultural. Tiene que tener la colección, que la tiene que cuidar y la tiene que exponer. Entonces, también para que haya una reciprocidad histórica y se pueden hacer análisis históricos de justamente todo lo que sucedía antes. Hay muchas cosas que se sortean en el museo, que no solamente es para los artistas, a Rusia van sobre artistas. Rusia funciona en tanto y cuanto permanezca de nicho, digamos. Y es que sí, pero vos no puedes comparar un museo provincial, estatal, que tiene que garantizar el objeto de la ley de cultura de Tucumán, dice que tiene que garantizar el acceso al derecho a la cultura de todos los ciudadanos de la provincia. Ese objeto no tiene Rusia. Entonces ya se sortean un montón de distancias, ¿no? Eso, bueno, que hace todo más complejo. Entonces capaz que el punto Navarro cabe más tener visitas escolares que no se cuentan tanto en el campo del parque. Sí, es un campo también bastante endogámico. Entonces eso es otra característica que también puedo llegar a poner en ese análisis. Y por ejemplo, agregarlo a la ruta de turismo. Eso es expandir el campo. Eso es expandirlo realmente, digamos. Tal cual. O sea, ustedes vayan a la escuela, a cualquier escuela, a la escuela que quede más cerca de la facultad, a ofrecerle a cualquier docente de estética, o no sé cómo se llama ahora, la cultura y estética contemporánea, se llamaba la materia, en algún punto, pero le ofrecen a cualquier docente eso y seguro dice que sí.
tiene la vida que más o menos vos querés. O así viene funcionando ahora. Por ejemplo, en Buenos Aires, para revalorizar los lugares así históricos, utilizan y hacen, por ejemplo, bares temáticos, como para que la gente también conozca dentro del lugar la historia. Bueno, mi propuesta museográfica para el museo, para el Moto Navarro es un bar. No tenía un bar, o sea, yo me acuerdo la última vez que fui, tuve una charla específicamente de fotografía. No me pregunté el año, no me acuerdo, pero tenía entendido que sí. O sea, Nunca me vi. no. Porque tampoco tiene sociedad amigos del museo, por ejemplo. Porque en las políticas anteriores no querían comprometer, bueno, la razón por la cual planteaban que no exista esa sociedad amiga del museo es que una sociedad amiga del museo es una asociación civil que se encarga de ciertos aspectos del museo en sí mismo, pero no es parte del ente cultural, es una sociedad civil aparte. Esa asociación civil aparte tiene una comisión directiva y esa comisión directiva, el problema que se veía con respecto a eso es que la comisión directiva puede llegar a tener más poder que la persona que dirigía el museo o que dirigía la dirección de artes visuales, y entonces la sociedad amiga del museo puede empezar a marcar cancha del museo en estas relaciones de poder, ¿no? Pero conmigo el poder se toma. Desde ese lugar, Y a mí esas tensiones de poder me parecen sumamente ricas. porque pienso que es todo como un análisis muy sistémico de cómo gestionar o cómo sostener el mismo sistema del arte, pero estando formando parte o siendo contracultura. Para eso tenés que sostenerte como agrupación, como una persona individual, como artista, cómo funciona en ese sistema si no puede o si se choca con la realidad de no poder formar parte de ese circuito cerrado. Bueno, ahí está el poder. El poder se toma. O sea, vos tenés que tomar, vos tenés que ser parte. En el momento en el que decidís que vas a entrar dentro del campo o ser un agente dentro del campo de las artes visuales de Tucumán, ahí elegís cómo te vas a mover, cuál es el poder que vas a disputar y a quién. Y en esas tensiones, me parece que, como digo, para mí, la toma de poder no necesariamente tiene que ser peyorativa. No me parece que es la toma de la pastilla tampoco, ¿no? Es solamente el ejercicio político, que no lo tenemos tan aceitado, me parece. Y el ejercicio político es sumamente importante para que nuestro campo se desarrolle. De nuevo, es mi hipótesis, ¿no? Y ese ejercicio político se hace haciendo. Saber negociar. Tal cual. La organización vence el tiempo. También. Un poco individualmente, igual como estábamos diciendo, que para ser una persona individual reconocida tenés que estar legitimado por un otro. ¿Cómo soy lo suficientemente importante, digamos, entre comillas, no sé si es esa palabra, para generar una lucha de poder si no me dan esa legitimidad? Y si esa legitimidad solamente la consigo a través de un otro. Es que no es una formulita. Si fuese una formulita, en realidad podemos destacar formulita una vez que se sucede, ¿no? En el momento de la formulita esa era entrar a la Facultad de Artes, hacer el taller C, ganarte la beca de Italia o la beca crítica, cualquiera de las dos, con esa te ibas a Buenos Aires, en Buenos Aires estabas 10 años, pegabas alguna galería, te defendías con gato panza arriba en Buenos Aires, y volvías. Hay mucha gente que me acuerdo muy derrotada. Para mí es raro, totalmente raro, porque son gente muy grosa. O te ibas muy frente a eso. Esa era la formulita. No entrabas en esa formulita y era muy poco probable que entres a cierto espacio o a ciertos espacios de
las voy a poner en beneficio de esta comunidad. Y así empezó a crecer Textil de Semilla, así termina Claudia Alarcón y las chicas de SILAT, que son una comunidad muy chic en la Bienal de Venecia. Entonces, el espacio de legitimación, vos te lo podés hacer, te puedes agarrar un machete y hacer tu propio camino. Sí, hay consideraciones que hay que tener, obviamente, porque también tenés que ser un campo tiene reglas. Eso te lo dice por día. Y esas reglas las tenés que respetar. Como que eso también es como que veo que varios estudiantes entran en conflicto. Por ejemplo, hay algo que pasó en el salón hace poco, en la inauguración del socialistado, que dos artistas que son estudiantes de acá quisieran participar en el salón, así como de prepo. Me pareció muy genial. No sé si está bien que yo vi esto, pero a mí me pareció muy genial. Y hay mucha gente, no sé, un político o cualquier persona que haga gestión estatal se asusta cuando hay cosas que no puedes prever. Pero me parece que esa es una herramienta que sí tenemos como artistas, de que nosotros sí podemos hacer que todo fluya en tanto se conserve todo dentro del campo del arte. Porque, como les digo, esta noción ontológica de arte permite todo. Y como no tiene límite, es tan expansivo como el universo. ¿Qué hicieron los chicos? Y ellos, David, él hace perfo y hace como vestuario con basura y